Señores, ¿me escuchan? Señores, Sí, ¿me escuchan? buenos Por días, fin. perdón. Sí, sí, por favor, por fin, disculpe, es que, no sé, he tenido unos pasos, ¿no? En esto del internet, que tenemos dificultades. Y no sé qué pasó con el micrófono, pero ahora sí se me escucha, ¿no? Ya, entonces vamos a comenzar inmediatamente, ¿no? Porque estamos, bueno, sí, decía que teníamos un problema. Ya, se ve la diapositiva también, ¿no? Sí, ¿no? La diapositiva se ve. Señores, uy, no me diga que se ha perdido otra vez. Señores, ¿se ve la diapositiva? Sí, profesor. Allá, perfecto. Miren, vamos a comenzar. Esto es una clase realmente sencilla. Vamos a mostrar de la cinética química. Ya la anterior oportunidad ya hemos hablado de reacciones químicas. Hoy día vamos a hablar del proceso en sí. Como es un proceso, tiene un ritmo, tiene una velocidad. O sea, reacciones químicas que pueden ser muy lentas, otras son muy rápidas. Algunas en condiciones, digamos, sin que no le introduzcamos energía al sistema, no van a ocurrir jamás. Otras reacciones, en cambio, de por sí más bien liberan energía. De hecho, ya vimos algo de eso cuando hicimos la parte de electroquímica. ¿Se acuerdan de los procesos electroquímicos? Esas reacciones químicas no se iban a dar jamás si no metíamos electricidad al sistema. En cambio, había otras reacciones, como las de los procesos galvánicos, donde más bien las reacciones químicas ocurrían, y al ocurrir liberaban energía, que en este caso se transformaba en energía eléctrica. Entonces, es más o menos, muchas de esas cosas otras las vamos a ver, solo que contextualizadas en, digamos, en algo más general, ¿no? Esto porque es importante, porque vamos a ver, tú que estás interesado en estudiar medicina, farmacia o enfermería, ¿no? Estas cosas que tienen que ver con las ciencias de la vida, lo que acontece dentro de los seres vivos son realmente muchísimas reacciones que están acopladas unas a otras. No es una reacción, son miles de reacciones acopladas unas a otras, pero no es que ocurren todas a la vez, sino que ocurren de acuerdo a un contexto. Ese contexto pues, puede ser muchas cosas, ¿no? Puede ser tu edad, tu alimentación, la hora del día, el sexo, estado fisiológico, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso acontecen reacciones con una velocidad diferente, ¿no? Entonces, eso es algo que vas a ver. De hecho, hay una asignatura llamada bioquímica, donde lamentablemente lo ven de manera muy descriptiva, ¿no? Te llenan de, mira, esto, acontece esto, aquello, lo otro. La verdad que a mí no me gusta ese enfoque, porque me parece un enfoque muy agobiante, primero. Y, sí, a veces sí puedes encontrar, si el docente es bueno, te da algunas luces para comprender muchos procesos fisiológicos, ¿no? Pero esto es más dinámico. El ser humano es un ser, un sistema complejo, ¿no? Y al ser complejo es dinámico, o sea que cambia según el contexto. Entonces hay muchas reacciones que acontecen en un sentido u otro. De hecho, las enfermedades puede ser eso, que se bloquean algunas reacciones o se hacen más lentas o se hacen más rápidas, ¿no? En el cáncer, por ejemplo, algún grupo de células aceleran su metabolismo, cierto tipo de metabolismo, que si cierto tipo de reacciones químicas crecen más que otras y como consecuencia de eso se acumulan, se desordenan y pueden incluso llegar a formar tumores y luego migrar. Entonces causando todo ese desastre, ¿no? Que será el cáncer. Todos esos son procesos dinámicos. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a comenzar con algo muy sencillo, solamente viendo una reacción química y evaluando digamos, su posibilidad de energía, no su perfil de energía, ¿no? Por ejemplo, al comienzo, ¿no? Son reacciones exotérmicas, endotérmicas, ya lo vimos, ¿no? Y ahora vamos a caracterizar el proceso en sí, la parte que eso es la cinética química, la velocidad del proceso. Entonces, en resumen, la cinética química estudia los mecanismos por los cuales se producen reacciones químicas, como así, ¿no? Y la velocidad de las reacciones químicas, ¿no? Y los factores que afectan la velocidad de las reacciones, ¿no? Justo aquí pensando otra vez en tu contexto biomédico, ¿no? Tú a estas alturas pues habrás tenido alguna vez un episodio febril,
¿Sabes por qué es muy peligroso? Mira, solamente se ha elevado de 37.5 grados a 38, 39, 40 ya, ni te eso es ya gravísimo, ¿no? Solo son 2 grados centígrados. Y sin embargo, ¿cómo es posible que eso sea tan peligroso? ¿Por qué es peligroso? Porque, como te decía, lo que acontece entre los seres vivos son muchísimas reacciones químicas. Y cuando eleva la temperatura, esas reacciones se pueden acelerar, cosa que es malo, ¿no? Y no solo es que se pueden acelerar, sino que los componentes químicos que hacen posibles esas reacciones, ¿no? Que se llaman enzimas, también aumentan su, digamos, su degradación, su pérdida estructural y su función a mayor temperatura. Entonces, por eso es gravísimo que alguien tenga una temperatura tan alta por más de un día, ¿no? Ya eso puede dañar y llevar a la muerte. Por eso lo primero que hace el médico es bajar la fiebre, o sea, reducir la temperatura, provocar que se reduzca la temperatura. Eso tiene que ver con esto, ¿no? Los seres vivos ocurren reacciones, muchísimas reacciones, pero lo hacen en un ritmo particular, no cualquier ritmo, no cualquier velocidad. ¿Qué condiciona ese ritmo? Por la temperatura. Si esa temperatura es alterada, el sistema puede caerse. Entonces, ¿vio? ¿Viste? Ya este tema está en tu día a día y bueno, va a estar, si eres médico o personal de salud, directamente tu trato con el paciente, ¿no? Para que una acción química se genere, las moléculas tienen que cumplir que colisionen y lo hagan en la orientación apropiada. A ver, esto es muy sencillo. Vamos a ver, tú y el amor de tu vida se encuentran, pero sin mirarse, pues no se van a enamorar, ¿no? Si se encuentran mirándose, se van a enamorar. Y igual las moléculas, no es que en cualquier posición chocan, tienen que chocar, colisionar, pero en la orientación apropiada. A eso se refiere, ¿no? Porque cuando ocurre eso, adquieren cierta energía mínima llamada energía de activación. Otra vez con el ejemplo del amor. Si colisionan, digamos, si la chica y el chico se encuentran frente a frente, se miran los ojos, y entonces surge el amor. Y digaremos ese amor por la energía de activación. Si no colisionan bueno, si no se encuentran pues frente a frente, no va a pasar nada, ¿no? En este caso, si no hay una colisión o orientación apropiada, no se adquiere la energía mínima llamada energía de activación para que se dé la reacción. En este caso del amor será pues para que se vuelvan enamorados. ¿Está bien? Entonces, bueno, y aquí lo vemos ejemplo de una reacción química, una molécula de yodo que es gigante con la de hidrógeno que es chiquita, pero tiene que colisionar en cierta orientación para que se dé la reacción y se forme el ácido yohídrico o yoduro de hidrógeno, ¿no? Si fuera el choque de otro modo, no hay reacción. Esto que he hablado es la teoría de colisiones, ¿no? Teoría de colisiones. Pero eso se complementa con lo que se llama la teoría del estado de transición o complejo activado, ¿no? Porque esta teoría, bueno, se complementa porque tiene que haber colisión, pero en la orientación adecuada. Y al colisionar en la orientación adecuada se adquiere una energía, ¿no? Que hace posible que superada ese valor de energía se hace posible la reacción química, que es la energía de activación. Ahí está, justamente. Acá existe la colisión en la orientación adecuada y eso hace posible que se supere esa barrera de energía que se llama energía de activación y así se dé la reacción. ¿Alguna duda, señores? Continuemos. Ese grafiquito que ha visto se llama perfil de una reacción. Entonces, cuando la energía de los reactantes es mayor que los productos, como tú ves, acá hay más energía, acá menos, siempre hay una energía de activación, pero como la reacción al final, el balance de energía entre reactantes y productos es, digamos, negativo porque se pierde energía, esto es una reacción exotérmica. En cambio aquí, reactantes tienen menos energía y productos más. Entonces, en el sistema tiene que haber entrado energía. Esto es una reacción endotérmica.
Velocidad de la reacción. Bueno, vamos a pensar en términos de física. En física, cuando medimos pues, la velocidad, generalmente se refiere al tiempo en que un cuerpo se desplaza, ¿no? Bueno, aquí es el tiempo en que cambia la concentración del producto o del reactante. El caso reactante está desapareciendo y en el caso del producto se está formando. Pero comienza la reacción de productos, por eso conforme avanza la reacción, ahí está apareciendo productos. En el caso de los reactantes, más bien al comienzo había bastante reactante y se va desapareciendo. Entonces, la velocidad en que desciende esa concentración o aumenta la concentración de productos, eso será la velocidad de la reacción, ¿no? Entonces, de modo análogo a lo que era la física clásica, acá no es distancia, ¿no? Sino es concentración final menos concentración inicial sobre el tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? Variación de la concentración, variación del tiempo. Esa es una forma de medir, en este caso, la reacción. En este caso, sale positivo porque C se refiere al producto. Ahí está, C. En el caso de acá, A es un reactante. Entonces, al revés, sí, variación final, concentración final menos concentración inicial, tiempo final, tiempo inicial, pero sale negativo, porque está disminuyendo la concentración del reactante. Y luego podemos establecer quiénes son reactantes A y B, entonces esos son negativos. Y quiénes son productos C y D, esos son positivos. Y el negativo y son iguales, ¿no? Muy bien, pues se le pone negativo a esto, ¿no? Porque el valor de acá va a salir negativo. ¿Alguna pregunta, señores? Factores que afectan la velocidad de la reacción. Bueno, el estado físico de los reactantes, la facilidad para entrar en contacto. Mientras más pequeña sea la partícula, mayor superficie de contacto. La concentración, si hay más reactantes, más probablemente colisiones. Si hay menos reactantes, probablemente menos colisiones. Mientras más colisiones haya, mayor velocidad de la reacción. Temperatura, bueno, es lo que mencioné con la fiebre, ¿no? Más temperatura. La temperatura está simplemente asociada, siempre asociado a mayor energía cinética, mayor movimiento. Entonces las moléculas se mueven más y si se mueven más, colisionan más. Y si colisionan más, más probable que colisionen en la orientación adecuada y en consecuencia más probable que haya reacción. Por eso las velocidades, las reacciones son más veloces, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores? Ya. Hay un factor que es externo, digamos, ¿no? Estos son factores físicos o de la naturaleza intrínseca de la molécula, ¿no? Pero hay un factor que es alguien que no es parte de la reacción. Son los catalizadores. Otra vez vamos a la analogía del amor. Me pasó a mí, ¿eh? Me pasó a mí. Yo tenía yo ingresé a la universidad, ¿no? Entonces, bueno, hice un grupo de amigos, todo bacán, ¿no? Y tenía dos amigas en particular que eran muy entusiastas, ¿no? Y no sé, pues, ¿no? Haciendo grupos con otras personas de laboratorio, ¿no? Encontré, estaba ahí unas chicas, ¿no? Una chica en particular, ¿no? Y mis amigas, no sé por qué, me decían que ella, yo le gustaba. Y que a ella, a mí me gustaba. O sea, yo ni siquiera reconocía eso. Ellas decían que veían algo, que es que sí. Entonces, cuando me lo dijeron, como decía, me desviaron el ojo para verla, ¿no? Y bueno, sí, al final esa fue mi enamorada de 4 años, ¿no? No, de casi toda la universidad, ¿no? Fueron catalizadores de un proceso, ¿no? Del enamoramiento, imagínese usted, ¿no? Yo ni idea, ¿no? O sea, por lo menos no me di cuenta, no recuerdo haber percibido, ¿no? Pero ella sí con mucho ahínco me están todos los días diciendo, yo sé que a ti te gusta y tú le gustas, que por acá te he visto. Yo,
Ya, la reacción es, en este caso, pensando en el amor, era entre esa señorita y mi persona, ¿no? Pero no mis amigas. Mis amigas fueron los catalizadores, los que influyeron en el proceso, en este caso del amor, pero no participaron en el proceso del amor, ¿no? Fueron catalizadores. Igual le pasa al catalizador químico. No es parte de la reacción, no es ni reactante ni producto, pero influye haciendo que la energía de activación disminuya y haga que sea más probable la reacción. ¿Correcto? Señores. ¿Todo claro? ¿Qué es un catalizador? No es ni reactante, no es ni producto, pero hace posible que se dé este proceso, ¿no? Que se llama reacción química. Así como me pasó a mí, en este caso el proceso sería el amor, ¿no? Las amigas que no son parte del proceso, ¿no? Para nada, pero, o sea, no directamente, ¿no? Pero influyeron, ¿no? Hicieron que mis ojos se pusieran, quizás veían algo que yo no veía, qué sé yo, ¿no? Y bueno, al final le pregunté a mi ex, bueno, ella es mi ex enamorada, ¿no? Si era cierto, pues que antes de que yo, y me dijo que sí, que sí, que sí, que sí era cierto, que yo era un lento, ¿no? Pero no es que era lento, no me enteraba, ¿no? Siempre he sido bastante distraído, creo. Pero bueno, mis amigas veían más allá de lo que yo tenía conciencia, ¿no? Puede ser. Mecanismo de reacción. Es cómo se da ya en los detalles muy puntuales la reacción, ¿no? Son las etapas o conjunto de etapas en las que transcurre una reacción. Hasta ahora, de lo que hemos visto cuando vemos procesos, reacciones electroquímicas, también las reacciones convencionales de la estequiometría, que se balancean en los redos, todas han sido reacciones de un solo paso. Pero yo ya les advertí que un proceso químico no tiene que ser de un solo paso, puede ser de varios pasos. De hecho, muchas de las reacciones que están ahí mostradas como un solo paso ocurren en varios pasos. Si entramos a los detalles, ocurren en varias etapas. No obstante, nosotros hemos visto casi siempre así, ¿no? Este tipo de reacción. Esta sí, una metatesis, sí, porque es muy claro, ¿no? Eso es un intercambio de parejas, y bueno, es directo, ¿no? Pero hay otras reacciones como esta, por ejemplo, que parecen sencillas, ¿no? Esta descomposición, pero no se da un solo paso, sino se da en varias etapas. Ya, el conjunto de etapas, ¿no? Se refiere al mecanismo de reacción. En esto, digamos que sí tengo algo de experiencia, he hecho artículos científicos publicados, elucidando mecanismos de reacción, claro, de procesos químicos, bioquímicos, sí, de químicos. Muy bien. Ya, espero que haya quedado eso, ¿no? No es una etapa, son varias etapas. No, ahora tú que quieres ser ingeniero, tus procesos no son de una etapa, ¿no? Son de varias etapas. De hecho, tienes que diseñar del modo en que el proceso sea eficiente, ¿no? Que se aprovechen todos los insumos, que se usen los insumos más baratos posibles, pero que el producto final sea de la mayor calidad posible, ¿no? Y que eso refleje un retorno económico para la empresa. Retorno económico. Esa es una de las cosas importantes, pero no es la única. Tiene que ser el producto de calidad, ¿no? Como consecuencia de que el producto de calidad hay un retorno económico. Y ahí el proceso se da en varias etapas. Las reacciones químicas también. Pueden ser un ingeniero químico, trabaja con muchas reacciones químicas, ¿no? Y no, generalmente no es una etapa. No, son varias etapas. Acá vemos un ejemplo de una reacción con varias etapas, ¿no? Y donde interviene un catalizador. Vamos a ver. Acá parece que reacciona, ¿no? Por ejemplo, el bromo. Bueno, este es un intermedio. La sustancia intermedia es el bromo o menos. ¿Por qué es un intermedio? Porque es un producto, pero de una etapa. Es reactante en una etapa, pero no es del total, no es el producto final, ni el reactante inicial. El catalizador sería la sustancia que es el bromo, porque si sacamos el bromo aquí, de aquí, o sea, bromo al comienzo, bromo al final. Sí, participó, pero no es parte total del proceso. Ese es el catalizador.
Mientras este bromato, ¿será? Vamos a ver. Ese es bromo más 1. Bromito sería, ¿no? Sí, hipobromito. Ese hipobromito es una sustancia intermedia, ¿no? No aparece al final de la reacción. En cambio, el bromuro sí aparece al final de la reacción y aparece en los dos lados. Entonces, ese que aparece en los dos lados es el catalizador. La sustancia que no aparece ni al comienzo ni al final, pero está en alguna parte de las etapas, es la sustancia intermedia. ¿Ya? Diferencia en eso. Ley de velocidad de reacción. Bueno, esto se enuncia muy sencillo como y tiene que ver con la teoría de colisiones, ¿no? La velocidad del proceso depende de quién, de la colisión de los reactantes, ¿no? Entonces, si lo ponemos en términos matemáticos, la velocidad de la reacción dependerá de la concentración de los reactantes. ¿Quiénes son reactantes? A y B, multiplicados por una constante, y tendrá como exponente un término que se reflejará el orden de la reacción. Cuando una reacción es sencilla, digamos que alfa es igual a beta es igual a B, y en este caso se llama órdenes parciales de la reacción. El orden total será la suma de esos coeficientes. Ojo, esto va a ser una reacción sencilla, ¿ya? No es tan fácil determinar el orden de la reacción cuando la reacción es más compleja, porque hay varias etapas. Entonces ahí la velocidad de reacción depende no de todo el proceso, sino de la etapa que es más lenta, que sería esta, ¿no? Entonces la velocidad del proceso dependerá de la concentración del óxido de nitrógeno, ¿no? Ahí está, K por N2 y en este caso por 1, ¿no? Porque su coeficiente es 1. ¿Alguna pregunta? En una reacción sencilla, alfa y beta coinciden con los coeficientes estequiométricos de los reactantes. Si no coincide, se trata de una reacción compleja. O sea, no necesariamente. Acá han puesto 1, pero no necesariamente va a ser 1. ¿Ya? Acá sí. En reacción sencilla, alfa y beta coinciden con el valor de los coeficientes. De eso que uno hace el balanceo de la reacción. Reacción de primer orden. Es cuando la velocidad de la reacción es proporcional a uno de los reactantes. Entonces, velocidad de la reacción es K por A. No, bueno, acá, bueno, no. Y realmente para llegar de acá a acá se puede, tendríamos que usar el cálculo diferencial e integral, ¿no? Lamentablemente no. No es el nivel, no has aprendido todavía eso. Pero se puede demostrar de aquí, se puede llegar aquí. Y se da esta relación, ¿no? Que el logaritmo natural de la concentración de A es igual a menos K, con una constante de K, por el tiempo, por el logaritmo natural de la concentración inicial. De acá, cuando uno piensa y cuando la concentración de A valga la mitad, ¿cuál será el tiempo? Ese es el tiempo de vida media, ¿no? La concentración que transcurre cuando la concentración final es la mitad de la concentración inicial. Y eso va a ser simplemente A 0,693 sobre K. Tiempo de vida media 0,693 sobre K. Esto funciona en el caso de una reacción de primer orden. Segundo orden ya no depende de un solo reactante, sino de dos. Y también usando el cálculo diferencial integral se puede llegar a una relación del tiempo versus concentración de uno de los reactantes de este tipo, ¿no? 1 sobre A, K por T, más 1 sobre la concentración inicial de A. Y el tiempo de vida media va a depender de la concentración inicial. Acá sí no va a ser siempre, ¿no? El mismo tiempo de vida media. Va a depender de la concentración inicial multiplicada por una constante. Según la concentración inicial, habrá un particular tiempo de vida media. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores?
Si hay algo que ha quedado un poco oscuro, háganmelo saber. ¿Todo claro? Se me escucha, ¿no? Por si acaso, porque es que como si me había ido. Sí, Ah, ya, perfecto. Vamos a los problemas entonces. La cinética química estudia la velocidad a la que ocurren reacciones químicas y los factores que afectan esta velocidad. Al respecto, seleccione la alternativa incorrecta. A ver, ustedes participen, a ver, vamos a ver si lo han capturado. Si hay algo que está ahí y quieren que lo volvamos a ver, pueden ir. Yo les puedo pasar la diapositiva de atrás. Háganlo ustedes y señalen su alternativa correcta aquí. Colóquenlo en el chat. ¿Todo bien, señores? ¿Ya pusieron alguien las alternativas? A ver, vamos a ver. Escriban, ¿no? ¿Cuál es su alternativa para la pregunta en el chat? Va uno. Vamos a analizar todas las alternativas, no se preocupen, pero a ver, intenten. Van dos. ¿Todo bien? Ya. Ya varios, señorita Hatsumi, el señor Jean-Pierre y el señor Anderson Gabriel han contestado. Vamos a ver. Dice, la velocidad de reacción depende de la etapa más lenta del mecanismo. Eso puede ser verdadero cuando se trata de una reacción compleja, ¿no? Sí, eso es, porque ahí depende, es verdadero. Cuando una reacción compleja no es de todas las etapas de la reacción, sino de la etapa donde es más lento, ¿no? Acá lo podemos pensar, ¿no? Vamos a ver. Imagínate que estamos corriendo en grupo, 5 personas, pero se evalúa al grupo como que gana el grupo, que todos sus componentes atraviesan pues una señal. Entonces habrá alguno en el grupo que es más lento. ¿Qué determinará que ganes o pierdas respecto a otro grupo? Por el más lento, ¿no? Entonces, lo mismo en una reacción química. La etapa que es más lenta determina la velocidad de la reacción. El tiempo en vida media se duplica al dividir a la mitad la concentración de los reactantes para reacciones de orden 2. Se duplica al dividir a la mitad la concentración de los reactantes para reacciones de orden 2. Sí, no, eso también es verdadero. Eso ya es por formulazo. Pero era tiempo de vida media 1 sobre K por la concentración. Ahí está justo, ¿no? Tiempo de vida media 1 sobre K por la concentración inicial del. La energía de activación se calcula con energía del complejo activado menos la energía de los reactantes. Sí. Bueno, acá está lo que hablamos del complejo activado, ¿no? Te dije que había una colisión y luego en la colisión una orientación adecuada, ¿no? Ya. Hay una orientación particular que es donde se produce la reacción, a partir de ahí se genera producto. Es el estado de transición. Y aquí está. Entonces, ¿qué es la energía de activación? La energía de reactante, la energía de productos de restas, ¿no? Digamos, esta energía de acá,
que es la energía del complejo activado, menos la energía de los reactantes, y eso es la energía de activación. Entonces esto es verdadero. O sea, tienes que acá la energía del complejo activado menos energía de los reactantes es energía de activación. La concentración de productos aumenta conforme avanza la reacción. A ver, la concentración de productos, claro, en una reacción empezamos en reactantes y conforme avanza la reacción hay más productos. Sí, eso también es verdadero. Y finalmente, para la reacción 2A igual B, el orden parcial de A es 2. Eso no va a ser siempre correcto. No. A ver, espérate, la reacción da velocidad K. Si es una reacción compleja, si esta es una etapa, no va a ser cierto, ¿no? Pero es Ka2B1. El orden es 2, el parcial, ¿no? El orden es 2 más 1, 3. Si se trata del orden total de la reacción es falso. Entonces eso es lo que había que corregir acá, ¿no? Porque el orden de la reacción es parcial de la reacción sería 3, no 2. Acá hay que corregir ya. Acá no sé cómo se ha colado esto. Bueno, lo han hecho mal. Entonces acá dice, este término para que sea falso tiene que decir, para la reacción 2A más B prod, el orden parcial el orden de la reacción es 2. No, el orden parcial, digamos, de la reacción sería 3, no 2. ¿Está bien? Hay que corregir acá, porque si de A, por lo menos el término de parcial, sí es 2, ¿no? 2 y 1. Como para una reacción simple. 2 y 1 sería cierto. Pero acá hay que corregir, el orden de la reacción es 2, para que esto sea falso. Ya, eso lo corrigen, señores, el orden de la reacción es 2. Hay que corregir acá el término E, ¿no? Porque no, si es parcial, de A sí es 2. Veo que acá el orden el exponente de A es 2 y de B es 1. Entonces el orden parcial de A es 2. Pero de todas las reacciones, 3. Entonces, para que esto sea falso, para la reacción 2A más B, el orden de la reacción es 2. Eso sería falso. Entonces, tal como estaba, no estaba bien planteado, ¿no? Bueno, un error pasado. Pero ellos lo habían puesto como que tenía que ser falso. Sí, eso ha sido un error. Vamos al problema 2. Los gases impactan negativamente en el medio ambiente al contribuir al fotoquímico, lluvia ácida y calentamiento global. Reducir su emisión en la clave para mejorar la calidad del aire, proteger ecosistemas y mitigar daños a la salud humana. Acá te dan una reacción global, una reacción compleja porque tiene dos etapas, ¿no? Una más lenta y una más rápida. Y respecto a eso te dicen tres alternativas. A ver, acá alguien ya debe haber algún logo, alguien ya llevó ya algún semestre anterior y que ya está acá, pues, solo repasando al toque, al ojo, ¿cuál es? ¿Cuál de las alternativas es? A ver, inténtalo. Inténtalo, ¿ya? Y pregúntame si no se entiende algo. Ya. ¿Sí dónde es la alternativa?
A ver, vamos a ver si alguien lo ha puesto. Uy, esta sí, creo que no, ¿no? A ver, vamos a verlo aquí. Esta es una reacción compleja. Tiene 12 etapas. Mirando esto, a ver. Tú pon si quieres ya, si no haces la tercera capaz, o alguna, tú pon verdadero o falso, por ejemplo, las dos primeras, aunque sea. A ver, inténtalo. Nada, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, mira, tenemos esta reacción y es compleja porque tiene más de una etapa. ¿Alguien lo hizo? No. Dice, el gas hidrógeno se consume al doble de velocidad que NO. Entonces, mira, acá tienes que ver la reacción. A ver, ¿está bien puesta? Hidrógeno 2NO. Primero hay que balancearlo bien, ¿no? A ver. Sí, acá está bien balanceado, ¿no? Dos hidrógenos, vamos a ver. Dos hidrógenos son 4. 4, está bien. 2N2, 2N2, está bien. Ya. Está bien balanceado. Dice, el gas hidrógeno se consume a la doble de velocidad que NO. Analicemos las etapas, ¿no? Si lo miramos así, el global sería esto, ¿no? Pero la etapa 1 es la más lenta y de ella depende de la velocidad de la reacción. Si analizamos acá, digamos que como los dos es igualito, no sería el doble, sería la misma velocidad, porque por cada mol de hidrógeno, una mol de NO se consume, ¿no? Por cada 2 moles de hidrógeno, 2 moles de NO se consumen, a la misma velocidad, se degradan o se consumen a la misma velocidad. Pero la que manda no es esto, sino la reacción más lenta, que sería esta, que sería, bueno, esta, vamos a regresar acá atrás, sería esta de acá. Entonces acá tú mira, lenta es la que manda, es una reacción compleja. Por cada mol de hidrógeno, 2 moles de NO se consume. Entonces, ¿quién se está consumiendo más rápido? El NO. Entonces, el gas hidrógeno se consume al doble de velocidad que NO. No, el que se consume al doble de velocidad es el NO, ¿no? Porque el NO es, por cada mol de hidrógeno, 2 moles de NO se están consumiendo. El NO se consume al doble de la velocidad que hidrógeno 2, esto es falso. El que se consume al doble es el NO, no el hidrógeno. El gas NO2 se forma en la etapa 1 y se consume en la etapa 2. Se forma en la etapa 1 y se consume en la etapa 2. Esto es verdadero. La ecuación de velocidad KNO2H, allá. La ecuación de velocidad depende otra vez de la etapa 1. ¿Cuál es la etapa 1? Esta. Entonces, ¿quiénes son los que están acá? H2 y NO. Entonces, H2 tiene coeficiente 1, NO 2, exponente 2. H2 está con 1, NO como 2, esto es verdadero. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Todo claro? Profesor, una pregunta. Sí, dígame. En la 1 que puso la velocidad de reacción es de la etapa lenta, ¿no? Sí, mire usted la lenta. Si fuera el global, por cada mol de hidrógeno, por cada 2 de hidrógeno, 2 de NO se consumen. Si es 2 y 2 es la misma velocidad, ¿sí? Pero Uno entonces de siempre esos. son... Pero pero- este es el global. El que manda en una reacción compleja es el lento. Entonces tenemos que analizar esta. Por cada mol de hidrógeno, 2 de NO se consumen. O sea, ¿quién se consume más? El NO. ¿Y cuánto? El doble de hidrógeno. El NO se consume el doble de hidrógeno.
En cambio acá dice al revés, ¿no? Que es el hidrógeno que se... Entonces este es falso. Ahora sí. Ya, profesor. Gracias. Vámonos. Entonces la respuesta es la falso, verdadero, verdadero. Vamos a la 3. El orden de una reacción química indica cómo la velocidad de la reacción depende de la concentración de los reactivos. Se da una reacción, que dice que es de primer orden respecto de A y de B. Cuando las concentraciones iniciales son A y B, la rapidez es tal. Esto es bastante operativo, ya vamos a plantearlo operativo. Sea la reacción así, 2A, 3B, Z, hay una constante ahí, ¿no? Su velocidad de la reacción, tal como está acá, dice que es de orden 1 para los dos, o sea que el exponente es 1. Pero profesor, acá el coeficiente es 2 y 3, ya, pero eso no ocurre en todas las reacciones. ¿No? En las reacciones simples puede ocurrir, pero cuando las reacciones son complejas empieza a aparecer que el coeficiente de la reacción no corresponde al exponente. O sea, el orden parcial de cada reactante. Pero acá nos dicen, ¿no? Que esto vale 1 y B1. Muy bien. Primera condición. Usando esta ecuación, tenemos la velocidad 9,6. K, no sé qué es. Concentración de A 1,6, de B vale 2,4. Es la primera condición que tenemos. O sea, ahí está completo, ¿no? Solo nos falta el K. Segunda condición. Cuando A y B valgan esto, ¿cuánto vale la velocidad? Ponemos acá. La velocidad será K por 10 a 2 a la 10 por 2 a 10 a menos 3. Entonces, tenemos dos ecuaciones y ahora, ¿cómo obtenemos el valor de la velocidad de la reacción? Porque lo que nos piden la velocidad de la reacción es la segunda condición, ¿no? K no nos piden. Entonces, podemos dividir esto entre esto entre esto y nos llevamos el K y nos quedamos con velocidad de la reacción, ¿no? K se va y operamos y tenemos la velocidad de reacción que es 1 por 10 a la menos 4 molar segundo. ¿Les quedó claro? Sí, señores, ¿todo clarito? Yo que me alegro. Ninguna duda, ¿no? La respuesta es 1 por 10 a la menos 4 molar. Vamos a la 4. La expresión de la ecuación de la velocidad a cada interacción en segundo orden depende de la concentración de dos reactantes o del cuadrado de la concentración de uno. Este mecanismo es importante en reacciones en soluciones y superficies catalíticas. Respecto a la siguiente reacción, se toma 10 minutos para la concentración de A disminuye a 32 a 16 milimolar. Determina el tiempo que le toma la reacción en minutos en hacer que 16 milimolar se reduzca hasta 2 milimolar. Sea la reacción, esta es una reacción de segundo orden. Cinética de orden 2. Será K por la concentración de A elevada al cuadrado. Muy bien. Si es así, el tiempo de vida media es 1 sobre K por la concentración inicial. Ya, esto es formulazo. K es constante. Entonces, a los 10 minutos, si la concentración inicial era 32, 10, 1, 32. A los 20 minutos, si la concentración inicial era 16, no, entonces sería el tiempo de vida y media sería 20 minutos, ¿no? ¿Está bien? Vamos a ver acá. Para que piense en esto, ¿no? Para que salga 10 aquí, 1 entre 32 por K. Esto ya lo conocemos, es el dato. 10 minutos es 1,32K. K es constante, K no va a cambiar. Entonces, si para 32 le corresponde 10, para 16 le corresponde 20. Para 8 le corresponde el doble, 40. K no cambia. 32, 16. ¿Ves que se va duplicando el tiempo a medida que esto se va? Pues como es una relación inversamente proporcional, mientras este se disminuye en la mitad, el tiempo de vida media se va duplicando, ¿no? Ahora, vamos a ver, concentración inicial 32.
Ya, tiempo de vida media 10 minutos, descendió a 16 milimolar. Ahora de 16 a 8, tiempo de vida media 20 minutos. De 8 a 4, 40 minutos. De 4 a 2, 80 minutos. Pero me pregunta, dice, determina el tiempo que toma la reacción en hacer que 16 milimolar de acá se reduzca a 2 milimolar. O sea, solo esta parte de acá sumamos 20 más 40 más 80 y es 140. ¿Quedó claro, señores? Ojo, que esta lógica solo se aplica en reacción de segundo orden. Porque en primer orden, tiempo de vida media siempre es una constante. Es uno, creo que es una constante sobre K, ¿no? En cambio aquí no. Aquí depende de la concentración inicial, siempre el tiempo de vida media. Mientras más grande sea la concentración inicial, el tiempo de vida media será menor. Cuando es menos la concentración inicial, el tiempo de vida media es mayor. ¿Alguna pregunta, señores? Vamos entonces a la 4 de 140 minutos, es la D. Vamos al problema 5. La ecuación de Arrhenius establece... la ecuación de Arrhenius se refiere acá, bueno, está acá explicándote, ¿no? A veces hay problemas donde ahora se ha hecho así, ¿no? Un problema de eco es que... Y es uno de los tipos de problemas propios ya de San Marcos, ¿no? Que no sé si otras universidades lo van a aplicar. Puede ser en el mismo examen te traen un conocimiento nuevo, te están explicando ese conocimiento y el desafío es que entiendas, en base a los párrafos que te colocan en el enunciado, entiendas el concepto y el gráfico e interpretes ese gráfico inmediatamente. Ya, es una forma de evaluar bastante novedosa y buena. No tienes que memorizar. Por supuesto que para que entiendas las palabritas temperatura, energía de activación, barrera de activación, todo eso, viene la parte teórica de cinética química, pero yo no te hablé nada de la ecuación de Arrhenius. Recién aquí te estamos describiendo la ecuación de Arrhenius, que es una ecuación que establece la relación entre la constante de velocidad de la reacción, ese K, ¿no? Que está acá como logaritmo natural del K, versus la temperatura, la inversa de la temperatura, 1 sobre T. Esta es unidades Kelvin, ¿eh? No es el K, la constante K. Muy bien, entonces dice que esa relación entre velocidad y la energía de activación se expresa con la ecuación de Arrhenius, que da una gráfica como esta, ¿no? O sea que a medida que disminuye el K, el logaritmo natural de K, desciende la temperatura, digamos la inversa de la temperatura. Vamos a ver. Determine la energía de la reacción, de activación de la reacción en kilojoules utilizando la información suministrada por la gráfica. Te da un dato, R, 8,3 Joule mol Kelvin. Vamos a ver aquí. Entonces tenemos esto de acá. Por otro lado, la ecuación de Arrhenius tiene esta forma, ¿no? K es igual por una constante E elevado a energía de activación sobre RT. KAE, energía de activación RT. Muy bien. Ahora, eso se puede llevar a esta forma, ¿no? Logaritmo natural de K igual a logaritmo natural de A menos EART por 1T. Logaritmo natural de K, es lo que está acá, 1 sobre T está acá. Entonces, lo que pasa es que esta ecuación es exponencial. Para hacerla fácil de trabajar, lo vuelven como una recta, ¿no? Acá está un I, este sería el X, el 1 sobre el T, y acá estarían las constantes, ¿no? Parámetros. Este parámetro de acá, EA sobre R, es la pendiente. ¿Puedo hallar la pendiente aquí? Creo que sí, ¿no? Acá de 3,5 a 4,5 la distancia es 1, de acá es 0,01, y la pendiente será el opuesto, ¿no? Sobre el adyacente, ¿no? 1 sobre 0,01. Como está en bajadita, o sea, disminuyendo, es negativa.
Y si lo igualas a menos AR, puedes obtener la relación, ¿no? ¿Conoces R? Sí, 8,3. EA, no lo conozco. 1 sobre 0,01, ya lo tienes, 8.300 Joule mol. Y si lo divides entre 1.083 kilojoule mol. Ya está. Acá el problema es interpretar el gráfico, ¿no? Y también saber esto que está acá, que creo que recién te introduzco, ¿no? La ecuación de Arrhenius es esta. Relación el K, que es la constante de velocidad de la reacción, respecto a la inversa de la temperatura. Solo que como está exponencial, se suele expresar así como una recta. Es una ecuación útil, ¿por qué? Porque, mira, evalúa la velocidad de un proceso, dependiendo de la temperatura a la que es sometida los reactantes, ¿no? Esto puede ser importante, por ejemplo, para delimitar a qué temperatura se puede conservar un alimento, ¿no? De acuerdo a este análisis, yo quiero que mi alimento, el tiempo, ¿no? Necesitas un tiempo que se conserve. Entonces tú necesitas evaluar, dependiendo de diferentes velocidades que K hay, ¿no? De diferentes temperaturas, porque dependiendo de esa temperatura obtendrás un K, y dependiendo del K obtendrás una velocidad de un proceso. Tú quieres que la velocidad sea más lenta, entonces la temperatura tiene que ser menor. ¿Alguna pregunta, señores? Entonces la respuesta es la C, 8,3, ¿no? 8,3, 8,3. Muy bien, llegamos al ecuador de la clase. Vamos a detenernos aquí un poquito. Hemos hablado de las reacciones químicas en general y hemos empezado a entender de qué factores afectan la velocidad, ¿no?, de la reacción química. Mencionamos catalizadores. Ahí te acordarás, pues, que yo ni me había dado cuenta y mis amigas fueron esos catalizadores de ese proceso llamado el amor. Ya lo mismo pasa con las reacciones que necesitan a veces de un catalizador que haga posible el proceso, ¿no? Pero no, al final no se altera, en el balance de la reacción no se altera, están igual al final, al comienzo, y están igual al final. También hablamos de la temperatura, ¿no? Ahí hablé del caso, contextualicé con la fiebre, ¿no? ¿Por qué es tan grave la fiebre? Porque hace que las velocidades de las reacciones sean más rápidas. Altera las velocidades, y resulta que no, que las reacciones que ocurren dentro del cuerpo tienen que tener un ritmo, una velocidad particular que no las puedes estar acelerando, ¿no? Porque aparte se acelera la degradación de muchos componentes de los seres vivos, y entonces eso a la larga altera todo el sistema se cae, se muere. Por eso inmediatamente hay que darle algo para bajarle la fiebre, ¿no? Esto es mucho más peligroso en dos grupos etarios: los recién nacidos y los ancianos. Con ellos muchísimo cuidado, porque la fiebre ya nos puede llevar a la muerte rápidamente, ¿ah? Y hay que tener muchísimo cuidado ya cuando usted sea anciano. No sé si se acordará de mis palabras para entonces, ¿no? Usted todavía es muy joven. Aunque le diré que uno es joven y de repente ya eres viejo. Aprovecha tu momento. Este es tu momento para algunas cosas. Aprovecha. Ya no. Hay gente que ahora dice, no, yo tengo 60, pero me siento de 40. No, usted se puede sentir lo que le dé la gana, pero la biología es la biología. Y si tienes 60, quizás algunos aspectos puedes, si te esfuerzas, retener el envejecimiento, o de hacerlo más lento, ¿no? Hacer más lento el proceso, porque el envejecimiento es un proceso, ¿ah? No hay forma de revertirlo, es un proceso natural. Entonces, bueno, puedes hacer que sea más lento. Esa es la idea, ¿no? Que con tu calidad de vida hagas que sea lento, pero está avanzando. Y hay cosas que ya son inevitables, ¿ah? Por más que hagas ejercicio, todo.
Lo más importante creo que es la calidad de vida, ¿no? Entender que el envejecimiento llega y bueno, es lo que hay. Pero no por eso te tiras al abandono, sino que te cuidas y bueno, se va a deteriorar, pero vas a mantenerte relativamente con cierta calidad de vida, ¿no? Pero el envejecimiento es así, ¿no? Pero igual, llegas a los 80 años, si tienes suerte, ¿no? 90, y tienes fiebre, te puede matar, porque estás más sensible, ya tienes de por sí, por el envejecimiento, muchos procesos alterados, muchos componentes menos funcionales, y encima te llega la fiebre, pues te mueres. ¿No? En el caso de un bebé es al revés, se están formando nuevos componentes, está todavía madurando el individuo, todavía no está con todo su potencial, ¿no? Su potencialidad desarrollada, está en proceso todavía, llega la fiebre y también lo mata. Entonces, en esos dos grupos es importantísimo bajar la fiebre. ¿Por qué? Por lo que te digo, por las reacciones químicas, ¿no? Que se alteran y el sistema pues, se perturba de un modo que pueden caerse. Muy bien, pero los seres vivos, esos sistemas, como has visto, son bien dinámicos, ¿no? No depende del contexto, depende incluso del momento, ¿no? Cuando eres un bebé o eres un anciano, no respondes igual que cuando eres un joven. De hecho, no vas a cada año que pasa ya no estás respondiendo igual. Tú no te das cuenta, pero estás cambiando. Tú eres un ser dinámico, un sistema dinámico. Ya, pero hay unos sistemas, por contraposición, que más bien no cambian. Esos son los sistemas en equilibrio. Pero ¿qué pasa con estos sistemas? ¿Qué cosa no cambia en estos sistemas? Los sistemas que están en equilibrio químico. Los componentes de los sistemas no cambian su concentración. O sea, si tú entraras acá, por ejemplo, este frasco, y midieras la cantidad de reactante y producto en el tiempo 1, sería, vamos a ver que sale 5 y 7. En el tiempo 2, 5 y 7. En el tiempo 10, 5 y 7. En el tiempo 1000, 5 y 7. O sea, pasa el tiempo y no cambia la concentración de los reactantes y productos, pero no es porque no pasa reacción. Sí hay reacción, solo que todo lo de reactante que se vuelve producto se compensa porque de producto se vuelve reactante. Eso se llaman sistemas en equilibrio. Entonces, los sistemas en equilibrio suelen ser característicos de sistemas cerrados. Tú no eres un sistema cerrado. Tú eres un sistema abierto. Tú todo el tiempo estás ingiriendo materia. Cuando te alimentas, introduces materia a tu organismo y sacas materia. Introduces energía y gastas energía. Liberas energía. Eres un sistema abierto. Tú no estás en equilibrio. Entonces, en términos físico-químicos, no estás en equilibrio. Entonces, por eso cuando hay gente pues, que habla de que restituir el equilibrio, ¿no? Del cuerpo, no sé a qué estarán hablando, porque en términos físicos, de equilibrio, imposible. El único momento que va a haber equilibrio es la muerte. No sé si tengo una diapositiva acá de eso, ¿no? En la muerte, la gente se enfría porque está alcanzando el equilibrio térmico con el entorno, o sea, adquiriendo la misma temperatura que el entorno, por eso se enfría. Es el único momento en que vas a conseguir el equilibrio, ¿no? Por eso cuando los charlatanes hablan, ¿no? O la gente ignorante, es que la palabra equilibrio suena bonito, ¿no? Suena bonito, por eso lo usan a cada rato, ¿no? Hay que conseguir el equilibrio. No sé de qué estarán hablando de equilibrio, ¿no? Los sistemas seres vivos no alcanzan nunca el equilibrio. No. Es imposible. ¿Cómo alcanzar? Ahora, tampoco es que están pues en un desorden total, ¿no? Están, bueno, ya es también termodinámico, ¿no? Un poco profundo para explicártelo ahora, ¿no? Pero no están en equilibrio. Entonces, cuando los charlatanes digan que busquemos el equilibrio, pues tú piensas estará buscándose la muerte, ¿no? Porque otra cosa no puede ser. Ah, justo acá te muestro, ¿no? Equilibrio mecánico. Hay muchas formas de referirse al equilibrio, ¿no? En física, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un equilibrio mecánico, las fuerzas se equilibran, se anulan entre sí y la sumatoria de fuerzas es 0. O sea, no es que no haya una fuerza hacia arriba, una fuerza hacia abajo, pero si sumamos las fuerzas se anulan y es 0. Y no pasa nada.
El equilibrio térmico es cuando la temperatura del cuerpo es igual que la temperatura del exterior. Por eso que los muertos se enfrían, alcanzan el equilibrio térmico. Ahora, en economía también se habla del equilibrio de mercado, ¿no? Es cuando la oferta de un producto es igual a su demanda y el precio del mercado es estable. Pero eso tampoco suele ocurrir. ¿Por qué? Porque la economía está atado a muchos procesos de sistemas complejos, ¿no? Como en este caso las sociedades, ¿no? Los sistemas económicos, financieros, ¿no? Son sistemas complejos. Sería importante que, bueno, si a ti te interesa la política de verdad, la política entendida en el sentido de alcanzar el poder para resolver los problemas de tu gente, deberías aprender estas cosas. Porque los que están en política no aprenden estas cosas. Ellos solo aprenden a engañar a la gente, a crearles relatos, fantasías o divisiones, ¿no? Ficticias o inútiles, para que la gente manipulada, ¿no? O guiada por sus emociones más bajas, ¿no? Como el odio, ¿no? Pues se dirige en un sentido para que le dé el poder a estos sujetos, pero estos sujetos no tienen ninguna capacidad de resolver ningún problema porque no tienen ningún conocimiento, por lo menos lo que yo te menciono. No entienden que el equilibrio, por ejemplo, ¿no? Es una condición ideal a la que nunca se va a llegar. No entienden nada sobre sistemas complejos. Nada. ¿Qué van a entender? Pues esa gente no tiene ninguna base físico-matemática pues, en su formación, pues, ¿no? Son unos inútiles. Luego ni siquiera tienen la base empírica, que es la base de enfrentarte a la realidad. Por ejemplo, si eres empresario, ¿no? Ahí conoces, aunque seas un empresario chiquito, un vendedor de papas, un zapatero, ya de algún modo tienes un conocimiento de la realidad que el que nunca ha hecho eso en su vida no lo tiene. Te das cuenta cómo es la realidad, cada centavo cuesta, ¿no? Y también tienes ahí sentido común, pues no puedes gastar más de lo que tienes, porque si no te arruinas. No puedes endeudarte porque te vas a quedar sin casa y vas a dejar a tus hijos desnudos. ¿No? Ya, por cierto, que un zapatero, un vendedor de papas, y cualquier empresario en general, tiene mucho más sentido de la realidad que muchos politiqueros, ¿no? Sobre todo esos que son unos inútiles, unos parásitos, que solo hablan, pues, alegremente se meten a dar recetas, ¿no? Vamos a repartir la torta. Dice, ¿qué torta? Los sistemas económicos no son sistemas así estáticos como una torta. Porque esa es la idea que te venden, ¿no? Como una tortita. Vamos a quitarle a uno para darle a otro. Vamos a hacer justicia social. Dicen, no sé qué justicia estarán hablando, pero social no, porque eso no es social. Porque al final todo es un desastre. Todo es un desastre. Y son hechos, no relatos. Porque no conocen nada de estas cosas. Por eso te repito, la física, la química, la matemática y también la biología pueden abrirte un conocimiento a la realidad. No, otras áreas pues no son especulaciones, relatos, ¿no? Pero la realidad que se toca, muy poco, ¿ah? Entonces yo te digo que estas cosas también las podemos analizar, mira, usando el concepto de equilibrio, ¿no? Que viene también con el equilibrio químico, ¿no? Es una cosa ideal, solo alcanzable en sistemas cerrados. Y este sistema, el económico, no es cerrado. No, es un sistema complejo que tiene muchas cosas que analizar, pero no analizar pues de la superficialidad que hacen estos individuos, ¿no? ¿Qué van a saber esos señores? Ya, tú no te dejes, pues tú quieres ser un profesional, tienes que tener sentido crítico, no puede ser tan... Ya, vamos a lo nuestro, a la química. Un poco la bioquímica, ¿no? Te quedó claro que equilibrio nosotros no estamos, pero para empezar a conocer algo, igual que Newton. Mira, Newton, ¿cómo empezó a hacer su física? Él planteó un sistema que no existe, ¿no? Un sistema donde no hay rozamiento, movimiento uniformemente variado. No hay rozamiento, ¿no existe algún sistema que no hay rozamiento? No, no existe. Es algo idealizado, pero él en su cerebro genial planteó, para empezar en ciencia, planteas un sistema sencillo, ideal, que no existe, pero que te sirve, te funciona como base para luego agregar la complejidad, ¿no? Luego de uniformemente variado viene ya donde hay rozamiento, ahí aparece la aceleración.
Ya, lo mismo pasa acá en química, ¿no? En química realmente sí tú puedes encontrar sistemas en equilibrio, pero serán pues frascos cerrados, ¿no? Y ni ahí alcanzas totalmente el equilibrio porque siempre se cuela algún gas, algo que altera los componentes de ese frasco, ¿no? Pero ahí podías empezar a hablar de equilibrio químico, ¿no? Sistema cerrado donde lo que de reactante se vuelve producto, de producto se vuelve reactante. ¿No? Todo el tiempo. Mira, acá se lo ves, ¿no? Todo el tiempo. Si tú entras y mides la cantidad de A, B y AB, va a ser siempre la misma. No cambia. Nosotros no somos sistemas abiertos, ¿ya? ¿Entienden? Una cosa es sistema cerrado, no hay intercambio de materia, y otra cosa es sistema abierto. Tú todo el tiempo, de hecho ahí está todas las reacciones químicas que tienes en tu organismo, ¿no? Un montón. Y todo el tiempo tú estás introduciendo materia, porque tú metes los alimentos y respiras, y todo el tiempo tú estás excretando CO2 y, bueno, otras cosas. Y lo mismo pasa con la energía. Ya, entonces, no, tú no estás en equilibrio, ¿ya? Se dice que la palabrita suena muy bonito, ¿no? Y siempre te dice, hay que buscar el equilibrio. ¿Hay que buscar? ¿Qué equilibrio todos? ¿La muerte será el equilibrio? Porque el único equilibrio que existe para el ser vivo es la muerte. No hay otro. Realmente lo que nos pasa, bueno, es que uno dice, pero buscamos estar normal. Mira, en verdad tú eres un ser dinámico que puede ser normal, pero estás cambiando todo el tiempo. Tu normalidad es cambiar, ¿ya? Pero podríamos hablar de lo que se llama estado estacionario, que es un estado particular de desequilibrio, ¿no? Donde hay un flujo. Por un lado entra, por otro lado sale, ¿no? Pero hay un flujo. Sistema de equilibrio no es así, es que no cambia. No estás en equilibrio, ¿no? Ya, otra vez el ejemplo. Tú estás, de hecho, en términos de temperatura, estás diferente, tu temperatura es mayor que la de fuera. Solo cuando mueras va a ser igual. Llegarás al equilibrio térmico, ¿no? El único momento que tendrás un equilibrio, digamos. Bueno, no creo que quieras llegar a ese equilibrio. Yo no quiero llegar a ese equilibrio, por lo menos no tan pronto, ¿no? Pero todos llegaremos, pues. Así es la vida, ¿no? Todos llegaremos al descanso eterno. Muy bien, pues ya creo que a estas alturas ya te das cuenta que equilibrio es que no cambien las cosas. No porque internamente no ocurran las cosas, sino porque se compensan los procesos, ¿no? En este caso, lo que deforma productos se consume en reactante, o sea, de reactante a producto, de producto a reactante se compensa. ¿Cómo lo planteamos en términos matemáticos? A y B, C y D. Entonces, como los dos procesos, como te decía, lo que de A y B se transforma en C y D, de C y D se transforma en B, los dos procesos tienen la misma velocidad. Y como la velocidad depende de la concentración de reactantes, velocidad de este será K1 por AB, K2 por C, otra constante, ¿no? Dividiendo reactantes entre productos, K1 sobre K2, CD sobre AB, constante de equilibrio. De ahí viene la constante de equilibrio. Está bonito acá porque acá lo ves cómo empieza, ¿no? En nuestro caso no es así, pues. De hecho, los cambios bioquímicos son cambios de... No en casi ninguna relación tiene esto, ¿ah? En un proceso bioquímico, si tú que quieres ser médico, ¿no? Olvídate, ahí nada tiene esto. No hay nada. ¿No? Son flujos. Ya, desde el alimento hasta el CO2 es un flujo. Ahora, si no comes pues carbohidratos, habrá otro flujo, ¿no? Todo depende del contexto que tú le des. El ser humano, los seres vivos en general son sistemas dinámicos. Muy bien. ¿Qué es la constante? Bueno, es esta relación de acá, ¿no? Cuando el sistema es un sistema que está en estado líquido, que también puede funcionar en gas, ¿no? Se llama Kc. ¿Ya? En gases también se puede calcular la constante de equilibrio como Kp, pero ya será la relación de presiones parciales de reactantes sobre productos, ¿no? Digo, de productos sobre reactantes. También cuando es Kp, será Kp es igual a Kc en gas, ¿no? Por RT sobre el delta de N, ¿no? Que será el número sumando los coeficientes de productos menos los coeficientes de reactantes, ¿no? Bueno, esto es un poquito más. Sí, nos hacen memorizar más cosas, ¿no? Kc se refiere a concentraciones, Kp se refiere a presiones parciales. Y los coeficientes son los coeficientes de la razón. Tipos de equilibrio. Equilibrio homogéneo
Los reactantes y productos tienen el mismo estado físico. Heterogéneo no tienen el mismo estado físico, porque unos son sólidos y otros son gases. Entonces ahí el Kc depende, en este caso, del sólido y el gas. ¿Quién es el que más se mueve, más fluctúa, más colisiona? El gas. Entonces la constante depende de los gases, ¿no? ¿Quién es el reactante gas? CO2. El reactante gas es el oxígeno y el producto gas es el CO2. Productos reactantes sería el Kc, ¿no? Y lo mismo para su presión parcial, ¿no? Ese es el equilibrio heterogéneo, ¿no? Este es un casito que yo te diría que lo apuntes. No sé si tendrán una idea de colocarlo en algún problema, pero podría ser, ¿no? Si queremos ser más selectivos, ¿no? Para los que quieren entrar a medicina. Ponemos una... Claro, porque realmente yo también aprendí considerándolo todos. Pero el heterogéneo no. Considera los que están en estado gaseoso. Y aquí viene un principio fundamental, ¿no? Habla de los sistemas en equilibrio, ¿no? El principio de Le Chatelier. Cuando uno juzga muchas cosas a veces, un poco como Newton, es la misma idea, ¿no? Nos aproximamos a la realidad asumiendo algo que no es totalmente cierto, ¿no? Entonces, en algunos contextos, en el caso de un ser vivo también podemos, algunos compartimentos, ¿no? Celulares o alguna reacción que hacemos en laboratorio, sobre todo en el laboratorio, consideramos al sistema en equilibrio, ¿no? Entonces ahí podemos aplicar el principio de Le Chatelier, que dice que en cualquier proceso, ¿no? En verdad esto puede funcionar incluso para otro tipo de sistemas, ¿no? Donde hay procesos, que no tienen que ser reacción química. Cuando un sistema está en equilibrio y un elemento lo perturba, el sistema evoluciona en la dirección que se restituye el equilibrio. Este principio es fabuloso porque ahora no lo voy a decir para no confundirte ni llevarte a las estrellas, ¿no? Porque en verdad sí, yo tengo ideas, bueno, respecto a este principio que te pueden ayudar a entender cosas muy, muy espectaculares. Pero vamos a dejarlo acá. Cuando un proceso está en equilibrio, bueno, algo altera el equilibrio, el sistema evoluciona en el sentido que se restituye el equilibrio. Entonces, miremos acá. Si yo aumento C, es una perturbación que aumente C. Entonces, el sistema tiene que evolucionar en el sentido de disminuir C, disminuir la perturbación. ¿Y cómo disminuyo C? Llevando la reacción a que se forme más A y B. Y se consumo demo para que C baje, ¿no? Al revés, si aumento B, el sistema quiere que B baje. Para que B baje, la reacción tiene que ir hacia acá. Entonces, cambios de concentración será hasta donde disminuye la concentración del elemento de perturbación, ¿no? Vamos al caso de los gases. Si se aumenta la presión, el sistema evoluciona en el sentido donde haya menor número de moles. Si se disminuye la presión, el sistema va hacia donde haya más número de moles. En catalizador el equilibrio no se desplaza. La temperatura hacia donde aumente calor, si se disminuye, y si aumenta la temperatura, el sistema evoluciona donde disminuye el calor. ¿Tiene sentido, no? Si aumenta la temperatura y está perturbándose el sistema, entonces el sistema evoluciona en dirección de la parte de la reacción donde se disminuye el calor. Ya, solo en este último caso el Kc cambia. O sea, el Kc, constante de equilibrio, cambia cuando cambia la temperatura. En el resto de casos no cambia. Acá hay un ejercicio. A ver, ¿qué tiempo estamos? Sí, estamos en tiempo. El cloro puede obtenerse por oxidación de cloruro de hidrógeno. A ver, primero, todos son gases, ¿no? Porque si es heterogéneo, la cosa cambia. Y este proceso, el delta de H es menor a 0, o sea, se libera calor. Se libera calor. Se selecciona la acción que debe realizarse para aumentar el rendimiento del proceso. Aumentar el volumen del recipiente. Vamos a contar. ¿Cómo vemos el volumen del recipiente? Vamos a ver. Ya, vamos a. Analizamos acá cuántas moles hay. 5, ¿no? 4 más 1, 5. 2 más 2, 4.
Entonces, si tú aumentas el volumen del recipiente, el sistema se desplaza hacia el mayor número de moles. Donde hay más número de moles, acá. 4 más 1, 5. Evoluciona hacia aquí, o sea, va hacia la izquierda. Si aumenta la temperatura, el sistema busca disminuir la temperatura. O sea, cuando se libera acá, cuando se libera energía, hay calor, ¿no? Porque delta H es menor que 0, o sea, se libera energía. Pero si tú aumentas la temperatura, cuando liberas energía, liberas calor. Entonces, si aumentas la temperatura, el sistema evoluciona donde haya menos calor, que será también a la izquierda. Aumenta la presión. Si aumenta la presión, el sistema evoluciona donde haya menor número de moles. De 5 y 4, acá, 4, a la derecha. Añades un catalizador, no pasa nada, porque el catalizador no participa directamente en la reacción, o sea, no participa, no hay variación de la cantidad de catalizador ni al comienzo ni al final. Adicionar agua. Agua es un reactante, un producto, digo. Bueno, si aumentas agua, el sistema va donde disminuye el agua, o sea, va hacia acá, a la izquierda. Muy bien. ¿Alguna duda de estos 5 casos para discutirlos, hablarlo antes de pasar a los problemas? Porque cuando el volumen aumenta, pasa a la izquierda, derecha. ¿Alguna duda, señores? Bueno, si no les escucho, significa que se entiende todo, no sé, espero. Vamos al problema 6. Este es otro problema donde hay que observar el gráfico, ¿ya? Mira, cuando el sistema, la concentración, pasa el tiempo y la concentración de los reactantes y productos se mantiene constante, el sistema está en equilibrio, ¿está bien? Cuando no es constante al avanzar el tiempo, el sistema no está en equilibrio. O sea, en esta reacción química hay un momento, al comienzo de la reacción, donde no está en equilibrio y en otro momento está en el equilibrio. Cuando no cambia la concentración, se llegó al equilibrio. Ya sabemos que un ser vivo eso no se consigue, ¿no? Porque, por ejemplo, tú consumes azúcares, digamos que en la mañana, ¿no? Un hombre que consumes una dieta con mucho pan, pues tu concentración de glucosa en la sangre aumenta, pero luego pasa el tiempo, disminuye, porque se consume la glucosa, ¿no? Pues una molécula que es utilizada también para generar energía. Entonces nunca vas a encontrar que la concentración de glucosa es constante todo el día en ti, eso no se puede conseguir. Lo que sí el organismo se esfuerza es conseguir que la concentración de glucosa esté en ciertos intervalos, que nunca sea muy bajo ni nunca muy alto. Cuando el cuerpo empieza a fallar y ya no puede mantener esos intervalos, entonces ahí viene la enfermedad, ¿no? El daño. Ya, pero creo que eso no te pasa a ti. Porque eres muy joven todavía, ¿no? Pero preocúpate en tu dieta, ¿ya? Bueno, vamos acá. Entonces acá vemos un proceso de, en este caso, la conversión del óxido sulfuroso al óxido sulfúrico, ¿no? O anhidrido sulfuroso, anhidrido sulfúrico, utilizando un catalizador, ¿no? Muy bien. Contesto. Vamos a las alternativas. Ya, este es el proceso. Alternativa A. Al inicio de la reacción, el recipiente solo contiene anhidrido sulfuroso. ¿Cuál es el anhidrido sulfuroso? Este de acá, el SO2, porque el azul está como a más 4, ¿no? No, pues ¿cómo va a ser anhidrido sulfuroso? Pues al comienzo lo que había es anhidrido sulfúrico, que es este. Es ese 6, ¿no? Falso. Inicio, anhidrido sulfúrico, 0,5 molar. Y el resto no había. Falso. En todo momento, SO2 es igual a 2 veces oxígeno 2. No, en todo momento no. Al final, ¿no? Al final sí es el doble, ¿no? Porque SO2 es 0,424 y 0,212 por 2 en el equilibrio.
pero no en todo momento. Aquí no. Aquí no. Eso será verdadero en el equilibrio ya, pero no en todo momento necesariamente. En el equilibrio sí. En el equilibrio es verdadero. 3. La constante de equilibrio Kc de la reacción es, aclaración, eso en todo momento, es decir, en el equilibrio, ¿ya? Porque acá no tenemos la certeza, ¿ya? Pero bueno, otra vez se les ha pasado, ¿no? Es en el equilibrio, así yo corregiría acá, ya, tú corrígelo. En el equilibrio, SO2 es igual, el equilibrio es esto. Pero en esta parte de acá, tú lo ves que no, necesariamente. De hecho, los dos comenzaron siendo 0. ¿No? SO2 comenzaron siendo 0. Y no de porrazo el uno se fue al doble al otro, no. Al final, SO2 es el doble de oxígeno. Pero solo al final. ¿Ya? En el equilibrio. Acá hay que cambiar. Para que sea verdadero, esto sería en el equilibrio SO2. Vamos a la 3. La constante de equilibrio Kc de la reacción es 6,6. Lo podemos calcular. Si esto está en el equilibrio, podemos calcular la constante de equilibrio, ¿no? Vamos a ver, acá el equilibrio, esto es 0,076, 0,424, 0,0212. Yo sé que el producto de los reactantes. También tengo la reacción química, el coeficiente arriba del producto, CO2 al cubo. Espérate, ¿esto está bien? Vamos a ver. 2 por 2, no está mal. Acá es SO2 al cuadrado, ¿ya? Acá corríjanlo ustedes. SO3 al cuadrado. Claro, está SO3, no. Es SO3 al cuadrado, ¿ya? Acá está al revés, ¿no? SO3 arriba, abajo el 3 y arriba el 2. Este está bien, SO2 al cuadrado, oxígeno a la 1. Acá, bueno, está mal esto ya. Entonces, reemplazando, bueno, acá está saliéndonos mal, pues, ¿no? Sí, porque 2 SO3, vamos a ver. Sí, sería SO3 abajo al cuadrado. SO2 al cuadrado, oxígeno a la 1. Ya, entonces, acá está mal esto, ¿no? Pero bueno, el cálculo debe salir 6,6. Acá sí ya no estoy muy seguro. Bueno, en la clave que nos dieron dijeron falso, verdadero, verdadero, ¿no? Pero corrijo usted esto, acá está mal. Bueno, lamentablemente ahorita está, entonces me ha fallado hoy día el PowerPoint, no me deja cambiar, editarlo. Y no quiero tocarlo porque si no se va a perder el micro, no sé qué tenga que ver, pero ya me estaba fallando el micro. Entonces, bueno, en las claves está falso, verdadero, verdadero, que es lo que me han planteado, pero yo desarrollándolo me estoy dando cuenta que hay un error, ¿no? Ya, igual sale 6,6 creo. Ya, el error ha sido probablemente mío al redactar esto, ¿no? Esto es cuadrado arriba, 1 arriba, acá SO2 cuadrado, eso modifica acá el cuadrado y sale 6,6. Falso, verdadero, verdadero. Corríjalo por favor usted porque acá está, se me ha pasado. 6,6. Entonces la alternativa es la E. Ya regresamos acá porque como ha habido error. Al comienzo lo que había es SO3, que es anhidrido sulfúrico, entonces esto es falso. En todo momento no. En el equilibrio, hay que corregir ya. En el equilibrio sí, cumple. En todo momento, cuando ya está en el equilibrio, sí. SO2 es el doble, porque 0,424 es el doble de 0,212, ¿no? Pero acá no, al comienzo no. La constante de equilibrio Kc de la reacción es 6,6. Bueno, hay que hacer este procedimiento, solo que colocar acá cuadrado, acá cuadrado, acá cuadrado y verificar si es 6, ¿ya? Pero por lo menos las claves dice que es verdadero. Ya, corríjalo usted. Falso, verdadero, verdadero, esa era la E. Vamos a la 7. El proceso Haber sintetiza amoníaco combinando nitrógeno e hidrógeno a condición de alta presión, alta temperatura. Este método es crucial para fabricar fertilizantes impulsando la agricultura. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, tenemos algo de tiempo. Mire, para que vea usted cómo la química tiene tanto que ver con usted, ¿no? Creo que uno de los episodios históricos que más inciden en nosotros es la guerra con Chile, ¿no? No solo la guerra con Chile, sino también el mayor latrocinio, ¿no? al bien peruano. O sea,
Siempre hablan de la corrupción de Fujimori, no satanizan a Fujimori, fue un gran corrupto. ¿Sabe? Hay un libro que se llama Historia de la corrupción del Perú, creo. Ya, lea ese libro. Léalo. No es Fujimori, el resto que ha venido, Nolan García, Toledo, o el último, pues Castillo, ¿no? Esa gente, pues imagínense, no entraba ni al poder y ya estaba diciendo, ¿a dónde pongo a mi gente, no? A los de Chota, ¿no? ¿Dónde los meto? Porque ellos son los que van a sacar al Ministerio de Transportes y de Vivienda, y ahí está el dinero, la marmaja, ¿no? Está ahí los videos, ¿sabes? Eso no es nada difamación, ahí están los videos, esa gente entró a robar. Pero mire, estamos hablando de toditos, ¿ah? O sea, sean de un bando, otro, se declaren de una cosa, por eso es que ahora estamos con este nivel de delincuencia, pues porque si las autoridades que deben dar este ejemplo actúan así, ¿qué será de el resto? Más aún estos delincuentes, ¿no? Que no tienen ninguna, y han llegado a ese extremo, ¿no? Pero así como estos presidentes pues entraron a la cárcel, estos delincuentes tendrían no solo que entrar a la cárcel, sino algo peor les debería pasar, ¿no? Claro, porque es algo que falta que ojalá que el próximo gobernante ponga por fin mano dura, ¿no? Y se quite esos complejos, ¿no? De tenerle miedo a los organismos internacionales que defienden delincuentes, ¿no? Sí, porque esos organismos internacionales defienden delincuentes, ¿no? Y el Perú, pues, se ha creado leyes para protegerse de los delincuentes. Pero volviendo al punto, la corrupción. Esto no es de ahora. Ni Fujimori fue el más corrupto. Mentira, eso es una mentira total. Lee ese libro, Historia de la corrupción del Perú. El mayor latrocinio, el mayor robo fue del guano, en la época del guano, donde el Perú pudo haber sido potencia mundial, ¿no? Potencia mundial dicen ahora. Sí, se lo robaron todo. Ya, pero ¿por qué el guano era tan importante? El salitre también, que está justo ahí, Chile entra en la guerra con Chile, ¿no? De hecho, el capital inglés entró por el salitre. Ayudaron a Chile por el salitre. Y los rateros que siempre han gobernado el Perú, ¿no? Porque no es novedoso, también robaron con el guano. Pero ¿qué había en el guano, el salitre? Había nitrógeno. Resulta que los campos de la gente de Europa quiere alimentarse, ¿sí? Pero para que te alimentes hay agricultura. Y para que haya agricultura tiene que haber abono. ¿Y el abono qué tiene? Nitrógeno. ¿De dónde salía ese abono? Pues del guano de las islas. ¿De dónde salía ese nitrógeno? Del salitre. Entonces, en ese momento, en el siglo XIX, había una necesidad en los países de Europa, incluso Estados Unidos, de eso, para que tengan agricultura, desarrollen su agricultura y puedan producir alimento para su propia gente, si no se mueren de hambre. Sería importantísimo. Y el Perú vendió guano. Y hubo mucho dinero. Pero se lo robaron. O sea, esto ya viene del siglo XIX, ¿eh? En la República ha sido algo repugnante. O sea, si contamos todo lo que se robaron en el virreinato, no es nada comparado, y la calidad de vida que había, comparado con lo que pasó en la República es deplorable, ¿no? Una deshonestidad. No sé si usted sabe que cómo son de indignos esos presidentes del Perú, que había uno, Mariano Ignacio Prado, ¿no? Guerra con Chile. Él se fue, dice, a comprar cañones a Europa. Nunca volvió. Imagínese la indignidad de esos individuos, ¿no? Dice a comprar cañones a Europa. Nunca volvió. Entonces, no es novedad, ¿no? Sí, Castillo, pues ya le he descrito lo que su gente hacía, pues, ¿no? Nombraba ministro de Transportes. ¿Cuál era su mérito? Sé manejar carros. Hasta da risa, ¿no? Ya, pero ese nivel de caro, ya había antes, ¿eh? No es novedad. Terrible, terrible. No es que el Perú ha sido nunca el Perú ha sido una maravilla, ha sido una desgracia. Desde que es república, ¿no? Es una caída total, pues, ¿no? Ya, bueno, hay que ser consciente de eso, pero no para que nosotros mantengamos eso, ¿no? Sino salgamos de eso. No es llorar y llorar, pues, ¿no? Ya está, lo reconocemos. Pero eso
Y aún así nuestro Perú tiene acceso a recursos que hay que aprovecharlo, pero para el beneficio de nuestra población, ¿no? Entonces, en ese momento en Europa se necesitaba eso. Y entonces vino el señor Haber, porque era una necesidad, ¿no? Inventó esto, esa reacción química. Bueno, no es que la inventó, la desarrolló, ¿no? Para que ellos mismos ya no tuvieran que pedirle, pues, ir hasta Perú a llevar el guano, ¿no? Imagínense, llevar desde Perú llevando en barco guano, sino ellos mismos producían el nitrógeno en esta como forma, ¿de dónde? De los gases, eso que está en el aire. Claro, hay que inyectarle hidrógeno, porque nitrógeno en el aire hay de sobra. Forma amoníaco, ¿no? Es el proceso Haber. Eso ya fue a fines del siglo XIX, ¿no? Y con eso, pues, se fabrican fertilizantes, ¿no? Se resolvieron el problema. Ya no necesitaban nuestro guano ni nuestro salitre, pero cuando lo necesitaban, teníamos tanta plata, ¿no? Y lo perdimos. Lea ese libro, Historia de la corrupción en el Perú, creo que se llama, ¿no? Entérese, pues, ¿no? Es un buen libro, una fuente. Y eso es lo que en la colonia ya había, los virreyes robaban, ¿no? Ya había mecanismos de corrupción, ¿no? El virrey Amat, por ejemplo, ¿no? Y así le podía contar más cosas de eso, ¿no? Pero lo de la República, lamentable, ¿no? Lamentable, ¿no? Sí, pues es lamentable, ¿no? Me parece recontra indigno, ¿no? Que a alguien le den dinero para comprar armas o cañones en plena guerra y se vaya y nunca vuelva, ¿no? Sin contar los que se quedaron, que en plena guerra se estaban peleando entre ellos, metiendo cuchillo entre ellos, ¿no? Piérola, esa gente. Y dejaron que ocuparan Lima y hicieran destrozos. Imagina, eso es traición, pues. Entérese esas cosas que a veces lo pasan muy por encimita, ¿no? La República es de las etapas más desgraciadas de este territorio, ¿no? No llamarlo país. Pero bueno, esa es nuestra herencia, pero no es para quedarnos a llorar, sino para transformarla. Transformémonos, empecemos por nosotros. En este caso tú, dando tu mejor esfuerzo para entrar a la universidad, pero cuando estés en la universidad, dando valor a ese dinero que llega a ti, porque tú sí valoras el dinero de todos los peruanos, no eres como todos esos corruptos miserables, ¿no? Que se largaron del Perú, ¿no? Llevándose los, el dinero de los cañones y nunca regresaron, ¿no? Tiene nombre y apellido, Mariano Ignacio Prado, ¿no? Ser indigno y vil, ¿no? También Piérola, ¿no? Hacer traición en plena guerra con Chile, ¿no? Pelearse, ¿no? Por el poder, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Vio? El nitrógeno, ¿no? Esta reacción química me ha hecho recordar la guerra con Chile y los episodios de corrupción en el Perú, ¿no? Que tiene que ver por el guano y el salitre, ¿no? Que los chilenos también se lo agarraron por eso, ¿no? Para hacer negocio. Inglaterra le apoyó mucho a Chile por eso, ¿no? ¿Vio? Tiene que ver con el nitrógeno. Y luego ya viene el proceso Haber, que es lo que vamos a ver ahorita en los problemas, porque se produjo que se formara amoníaco del nitrógeno del aire. Uf, fenómeno. No es necesario venir a Perú pues, a llevarnos el guano, a llevarse el guano, ¿no? Acá tengan también la reacción con el KC, ¿no? Muy bien, fenómeno. Vamos a ver a aplicar esto. Entonces, nos dan esta reacción y de acuerdo a la reacción y su análisis, veremos las alternativas, ¿no? Debido a que la reacción es exotérmica, al aumentar la temperatura se produce más amoníaco. A ver, cuando una reacción es exotérmica, al aumentar la temperatura, en este caso, no se va a producir más amoníaco, porque acá hay 2 moles de amoníaco y acá hay 4 moles de gas. Más bien va a ir en la dirección de aquí, ¿no? Vamos a ver. Esta es justamente la reacción, es una reacción exotérmica, ¿no? No. Espera, es un proceso. No, la reacción es exotérmica, acá este es falso. Este es un proceso endotérmico, porque mira, al comienzo hay una mayor energía y al final hay una menor energía. Entonces el proceso, en lugar de liberar, no, si esto está liberando calor, está bien, de mayor a menor energía, ¿no? Es un proceso exotérmico. Lo que es falso no porque sea esto es exotérmico, ¿no? Porque mira, al comienzo hay más energía, menos energía, sí, está liberando energía, es exotérmico. Acá corrija, esto no es endotérmico, es exotérmico. Pero, si tú te acuerdas, decíamos que cuando es exotérmico,
la reacción va en la dirección, ¿no? Y está alterando un equilibrio, la reacción va en la dirección de donde, en este caso a la izquierda, ¿no? Acá donde hay más moles, 1 y 3. ¿Está bien? Entonces, por eso es falso, ¿no? Porque no es que se produce más amoníaco, sino el flujo del proceso va hacia el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Ya? Acá está mal, es exotérmico, ya acá se ha pasado, o sea, mal. Es un error ahí. Aumentar la presión desplaza el equilibrio hacia los productos. Si aumenta la presión, va donde hay menos número de moles. Acá hay 1 más 3, 4, y acá hay 2. Ahí iría hacia acá, va hacia la derecha. Y la derecha es producto, sí. Entonces esto es verdadero. De hecho, aquí está, ¿no? En esta reacción, cuando aumenta la presión, ¿no? Es que es lógico, pues si aumenta la presión, estos son los reactantes, tienen más probabilidad de chocar. Si tienen más probabilidad de chocar, colisionar, más reacción hay. En este caso, para formar reactante, el amoníaco, verdadero. Si se duplican todos los coeficientes, la nueva KC será 7,2 por 10,8. Los coeficientes se refiere a este 2, 3 y 1. Vamos a ver. Si esto lo llevamos al cuadrado, porque para que se duplique sería 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, ¿no? Pero 3,6 por 10 a la 8 al cuadrado no es 7,2 por 10 a la 8, sería 3,6 elevado al cuadrado por 10 a la 16, ¿no? Porque 8 por 16. Entonces esto es falso. Entonces las alternativas son falso, verdadero, falso. Acá ponga, es un proceso exotérmico, pero el equilibrio, cuando es un proceso, si se aumenta, ¿no? Cuando se aumenta la temperatura, en un proceso exotérmico, el equilibrio se desplaza en la dirección de los reactantes. ¿Ya? De los reactantes. Por eso este es falso, ¿no? Porque dice que el reactante en este caso es nitrógeno e hidrógeno. No se produce más amoníaco, sino nitrógeno y hidrógeno. ¿Alguna pregunta aquí? Corrigiendo acá lo de exotérmico. Ya, vamos al problema. Acá la alternativa es la D. 8. La reacción entre yodo molecular e hidrógeno produce yoduro de hidrógeno. Esta es una reacción compleja, tiene 2 etapas. Dice, encuentre el orden parcial de yodo e hidrógeno en la expresión de la velocidad de la reacción. A ver, a la segunda etapa es la más lenta. Recuerda, cuando es más lenta, tomamos en cuenta la más lenta para hacer todas las expresiones. A ver, yodo, 2 yodo, ya. Segunda etapa será. Esta es la más lenta. Entonces, si fuera así, en primera tú dirías que, ya, como esta es la que manda, la velocidad es esta, ¿no? Tendría que ser así, ¿no? H, depende de los restantes, H2 a la 1, yodo a la 2. Pero el 2 yodo es un intermediario. Esto tendría que estar en términos o de los reactantes o los productos, o sea, de 2 y 2 o 2HI. Entonces tenemos que transformar esto, este yodo tenemos que transformarlo en algún término matemático que contenga la concentración de yodo 2 e hidrógeno 2. ¿Cómo lo hacemos? Ya, nos debe aparecer. Entonces, de la primera etapa sabemos que yodo 2 está la primera etapa. Yodo 2 sobre yodo 2, 1 da un Kc, ¿no? Muy bien. Este no es constante de velocidad, es el Kc simplemente. Entonces, yodo 2 es Kc por yodo 2. Reemplazamos aquí el yodo 2, Kc por yodo 2 a la 1, y eso va a ser K por Kc, H2 por I2. Esto es una constante, ¿no? Ya bueno, no nos preguntan este término de constante, nos preguntan el orden parcial de hidrógeno y de H2. 1 y 1. Orden parcial 1 más 1, 2. Bueno, del total, ¿no? 1 más 1. Entonces el orden parcial de hidrógeno es 1 y de yodo es 1. Entonces la respuesta es la A. ¿Alguna duda, señores? Porque nos están preguntando el orden parcial, tanto del hidrógeno, que es 1, y del yodo 1. Muy bien, entonces la respuesta es la A.
Y los propuestos están aquí, ¿no? C, C, P, B y C. ¿Alguna pregunta ya para irnos? Bueno, por fortuna esta clase no ha sido tan larga, ¿no? Disculpe más bien por los primeros minutos, no sé qué pasó con el micrófono. Puede pasar, ¿no? A ti también te debe haber pasado, no quieres ingresar, pero no sé, se va a la red, se va el internet. Peor sería que se fuera el internet, imagínense. Y mi celular esté sin batería, ¿no? Ahí sí sería tremendo. Bueno, señores, con esto lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y hasta luego. Cuídese, profesor. Hasta luego, señores.